Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu canal. Hoy te contaré la impactante historia de Melissa Ousley, una mujer que fue acusada inicialmente del asesinato de su esposo en circunstancias estremecedoras. Esto ocurrió en Nevada, Estados Unidos. Sin embargo, lo más sorprendente de este caso es que la persona menos esperada terminó siendo quien la ayudó a ella a demostrar su inocencia. Acompáñame a descubrir todos los detalles de este crimen que mantuvo en vilo a toda una comunidad. Pero antes, y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, empezamos. La víctima de este caso, Ben Ousley, nació en California en la década de los años 70. Él pasó gran parte de su infancia en un ambiente familiar estable. Desde joven mostró un gran interés por la mecánica y la construcción, habilidades que más tarde lo ayudarían en su carrera profesional. Era un hombre empático y con una gran capacidad para hacer amigos. De adulto, se trasladó a vivir a Nevada, en donde trabajaba en el sector de calefacción, ventilación y aires acondicionados. A fin de la década del 90, Ben conoció a Dawn. Su relación con esta chica comenzó como muchas otras, una amistad que rápidamente se convirtió en algo más serio, ya que compartían intereses y una fuerte conexión. Ben, con su personalidad carismática y trabajadora, conquistó a Dawn y juntos decidieron formar una familia. Con el tiempo, contrajeron matrimonio y tuvieron una hija, Alyssa, a quien Ben adoraba y con quien siempre intentó mantener una relación cercana. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la relación entre Ben y Dawn comenzó a deteriorarse. Esto debido a que Dawn tenía problemas de adicciones y por tal motivo se metía en muchos problemas y constantemente estaba entrando y saliendo de la cárcel. Esto eventualmente los llevó al divorcio. A pesar de la separación, la batalla por la custodia de su hija se convirtió en un punto de contacto entre ellos e inicialmente ambos obtuvieron custodia compartida de la pequeña. Luego de su divorcio con Ben, Dawn inició una nueva relación, esta vez con James Matlin, un hombre con un pasado complicado y una vida llena de altibajos. Su relación estuvo lejos de ser perfecta, marcada por conflictos y decisiones impulsivas que afectaban su entorno. Por su parte, Ben, de 33 años, en el año 2005 y a un año de haber finalizado su divorcio con Dawn, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y esta vez conoció a través de amigos en común a Melissa. Su relación creció rápidamente y eventualmente se casaron en el año 2006. Formaron una familia junto a la pequeña hija de Ben, Alyssa, de su matrimonio anterior con Dawn. Para ese entonces, Ben había obtenido la custodia completa de la niña y Melissa, que amaba mucho a Alyssa, decidió adoptarla. Melissa y Ben llevaban una vida estable y feliz hasta la trágica noche del crimen en el año 2008. Esa noche, un 20 de febrero del año 2008, transcurría con aparente normalidad en la casa de Ben y Melissa en Minden, Nevada. La pareja se fue a dormir sin sospechar que en las primeras horas del día siguiente su hogar se convertiría en la escena de un crimen devastador. Mientras dormían, alguien entró silenciosamente en la vivienda y se dirigió directamente al dormitorio principal. Encontró a Ben y a Melissa dormidos, con un arma de fuego que le causó una herida en la parte posterior de la cabeza a Ben y se retiró del área. A las 3:30 de la mañana, Melissa se despertó algo desorientada, sin entender lo que había sucedido.
giró la cabeza hacia su marido y vio la terrible realidad. Ben no respondía y había abundante cantidad de sangre detrás de su cabeza. El pánico se apoderó de ella mientras trataba de procesar la escena. Rápidamente tomó el teléfono y marcó el 911 con la voz entrecortada y el miedo reflejado en cada palabra. La policía llegó poco después, asegurando la escena e iniciando una investigación. No había signos de robo ni de entrada forzada, lo que llevó a los detectives a sospechar que el crimen no había sido un acto al azar. El primer sospechoso que tuvo la policía fue Craig. Craig era un joven de 17 años, hermano de Melissa, que vivía con ellos. Cuando la policía entró a la casa, lo encontraron durmiendo aún en su dormitorio. Él no se había enterado de nada. En su escritorio vieron una escopeta con el que el joven solía practicar la caza de patos. Se lo llevaron a declarar. El joven negó toda participación en el hecho, pero lo que lo ayudó a ser eliminado de la lista de sospechosos fue el hecho de que no se encontró rastros de pólvora en sus manos ni evidencia de que hubiese disparado un arma en las últimas horas. Entonces, los investigadores decidieron centrarse en Melissa Osley, la única persona presente en la habitación en el momento del crimen. Además, habían descubierto la existencia de un seguro de vida de Ben en el que ella aparecía como única beneficiaria por un monto de $400,000. Melissa negó siquiera conocer de esta póliza de seguro de vida. Ella fue interrogada en múltiples ocasiones. Los detectives analizaban cada detalle de su testimonio y su comportamiento. No podían creer que ella no se hubiese despertado enseguida con el disparo que acabó con la vida de su esposo. Era algo extraño que estuviese durmiendo justo al lado y no hubiese escuchado nada. Sin embargo, con el avance de la investigación no se encontró ninguna prueba que la vinculara a ella con el asesinato, por lo que tanto ella como su hermano fueron liberados. Pero en la pequeña comunidad, todos creían que ella había acabado con la vida de su esposo y que no se estaba haciendo justicia en este caso. Los meses y los años pasaron mientras las autoridades interrogaban a cualquier posible testigo. El caso dio un giro inesperado en el año 2010, cuando la investigación comenzó a apuntar a alguien cercano a la vida de Ben, alguien que tenía razones personales para desearle daño. Esto sucedió debido a que en ese año, Debbie, otro hijo de Don de una relación previa de ella antes de la relación con Ben, quien ya había abandonado el hogar de su madre siendo mayor de edad y se había unido al ejército, decidió acudir a declarar lo que él vio el día de los hechos, ese año 2008. Él señaló que ese día su madre estaba como siempre hablando del odio profundo que sentía hacia Ben por haberle robado a su hija Alyssa, mientras que su novio James le decía que él podía acabar con este hombre si ella se lo pedía. Las autoridades enseguida dirigieron su atención hacia James, la pareja de Don, la exesposa de la víctima. Los investigadores inicialmente llamaron a declarar a Don, quien negó su participación en el crimen y dijo que James era solo un amigo, hijo de su mejor amiga. Entonces llamaron a James, esperando obtener respuestas sobre su posible participación, pero él dijo exactamente lo mismo que Don. Sin tener pruebas concretas, la policía decidió seguirlos y logró comprobar que, en efecto, existía un vínculo más allá de una simple amistad entre ellos y que, contrario a lo que él había dicho en sus primeros interrogatorios, en donde había negado que ese día había salido para nada de la casa, las cámaras lo ubicaban en una tienda de una gasolinera en la madrugada de ese día del 2008. Por esos motivos, James fue llevado nuevamente a declarar. Al principio intentó mantenerse tranquilo, negando cualquier implicación y asegurando que no tenía nada que ver con lo sucedido.
Sin embargo, los detectives no tardaron en notar contradicciones en su relato. Con cada pregunta, su versión de los hechos se volvía más inconsistente y la presión comenzó a hacer efecto. Durante horas, los agentes presentaron pruebas que lo relacionaban con la escena del crimen y le dejaron claro que sabía más de lo que él creía. Finalmente, James no pudo sostener su coartada por más tiempo. Entre titubeos y con la voz quebrada, terminó confesando. Admitió haber sido él quien acabó con la vida de Ben aquella madrugada. Según su testimonio, lo hizo después de haber hablado en varias ocasiones con Don, quien le había expresado su resentimiento hacia su ex esposo debido a la batalla por la custodia de su hija, y quien le había pedido expresamente que acabara con la vida de Ben. También señaló que ella le pidió que también acabara con la vida de Melissa, y que él lo iba a hacer, pero que a última hora se arrepintió y solo le disparó a Ben. Luego de estas declaraciones, James fue arrestado. La policía entonces llamó nuevamente a declarar a Dawn. Durante el interrogatorio, ella negó repetidamente haber tenido algo que ver con el asesinato de su ex esposo y aseguró que nunca había pedido a nadie que le hiciera daño a él. Sin embargo, los detectives la confrontaron con las declaraciones de James, quien afirmaba que ella había mencionado en varias ocasiones su deseo de que Ben desapareciera, debido a la disputa por la custodia de Alyssa. A pesar de las sospechas que recaían sobre ella, Dawn no fue arrestada. La fiscalía determinó que aunque su influencia sobre Madeleine era evidente, no había pruebas suficientes que demostraran que ella había planeado o participado directamente en el crimen. Sin evidencias físicas ni registros, no la podrían apresar. Lo más sorprendente del caso fueron las declaraciones de Alyssa, la pequeña hija de Ben y Dawn. En el momento de los hechos, la niña tenía solo 6 años. Esta pequeña hizo una declaración clave durante la investigación. Según informes, la niña afirmó haber visto esa noche una persona mirándola desde la puerta de su habitación. La niña no logró ver exactamente quién era la persona que le había abierto la puerta de su habitación. Pero este detalle levantó sospechas sobre la posible implicación de Dawn en el asesinato de Ben, ya que sugería que estuvo presente en la escena o al menos cerca en el momento en que ocurrió el crimen. Y coincidía con el relato de James de que ella lo había llevado en su auto a la casa de Ben. Sin embargo, debido a la edad de la niña y la falta de pruebas físicas que lo vincularan directamente a Dawn con el asesinato, la fiscalía no presentó cargos en su contra. El juicio contra James comenzó en el año 2012, luego de años de investigación que llevaron a su confesión y arresto. Desde el inicio, la fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que el crimen fue premeditado y motivado por el deseo de James de librar de preocupaciones a su pareja, Dawn, por la pérdida de la custodia de su hija. Para respaldar su teoría, llamaron a declarar a varios testigos claves, incluyendo investigadores forenses, quienes explicaron cómo se llevó a cabo el crimen, y personas cercanas a Madeleine, incluyendo a la propia Dawn, quien logró inmunidad, en este caso, con la condición de testificar en contra de James. Además, la fiscalía presentó la propia confesión de James, en la que admitía haber ingresado a la casa de Ben y haber cometido el crimen. Por su parte, la defensa intentó argumentar que James no actuó solo y que su confesión había sido obtenida bajo presión. Presentaron testigos que intentaron minimizar su responsabilidad, sugiriendo que había sido influenciado por otras personas y que su estado mental en el momento del crimen debía ser considerado. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes para respaldar estas afirmaciones debilitó la estrategia de la defensa. Tras analizar todas las pruebas y escuchar los testimonios, el jurado no tardó en llegar a una conclusión. James Madeleine fue encontrado culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Nunca se presentaron cargos contra Dawn, pero a pesar de eso, su nombre quedó marcado en la historia del caso, con muchas dudas sobre el verdadero alcance de su participación en la tragedia. La pequeña Alyssa ha permanecido bajo los cuidados de su madre adoptiva Melissa, con quien logró obtener una vida dichosa hasta el día de hoy. El caso de Ben nos deja una lección sobre los peligros de los conflictos familiares y cómo las emociones mal manejadas pueden llevar a tragedias irreparables. En nombre del amor, muchos hombres y mujeres que se casan con parejas que tienen En nombre del amor, muchos hombres y mujeres que se casan con parejas que tienen hijos de relaciones anteriores terminan involucrándose en disputas que no le pertenecen, dejando que el resentimiento y la manipulación los arrastren a decisiones que pueden destruir sus propias vidas. James tomó un camino sin retorno al involucrarse en una batalla que no era suya, y como resultado pasó de ser un simple espectador a convertirse en un asesino condenado a cadena perpetua. Su historia nos recuerda que por más intensos que sean los sentimientos, nunca debemos permitir que el odio o la influencia de terceros nos lleven a cometer actos que arruinen nuestro propio futuro. Al final, las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser mucho más grandes de los que imaginamos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con la narración de este impactante caso. Recuerda, si te interesan este tipo de contenidos, no te vayas sin dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia realmente se hizo en este caso o no? Nos vemos en el próximo video con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima. Se me cuidan.